¿Cómo opera el terrorismo hoy en América Latina? ¿Y cómo se mezcla de forma casi invisible con el crimen, la corrupción y la política? Organizaciones como Hezbollah han encontrado un terreno fértil en la región. Lavado de dinero, redes ilícitas, vínculos políticos y rutas escondidas. No es más un tema de narcotráfico clásico que conocemos. Se ha convertido en un híbrido de ideología más negocio con alcance global. Lo que empieza en Medio Oriente dejó de quedarse solo allí. Porque cuando una organización terrorista encuentra apoyo, rutas, cómplices silenciosos de un Estado que mira hacia otro lado, el riesgo pasa de lejano a local, que terminará marcando nuestras fronteras, nuestras comunidades y nuestra forma de vivir. Desde La Fuente, un podcast de Fuente Latina. Mi invitada de hoy es Danielle Murad. Gracias por estar aquí. Muchas gracias por tenerme. Danielle, cuéntame un poco de ti. Bueno, yo soy mitad mexicana, mitad canadiense. Crecí en México, pero mi enfoque y mi carrera siempre ha sido enfocada hacia temas de seguridad internacional, particularmente en temas de terrorismo. Desde pequeña siempre tuve un interés por alguna razón. Me acuerdo a los 4 años ver los ataques del 11 de septiembre en la tele cuando estaba esperando ir a la escuela y desde ese momento me marcó. Y creo que eso siempre me ha generado dudas y estas inquietudes acerca de por qué personas pueden llegar a cometer actos de violencia tan grandes, especialmente cuando se habla por una ideología por detrás. Si yo pienso en mí y en lo que me mueve, claro, hay causas que me preocupan, pero para llegar de una causa que me preocupa a la violencia, siento que hay un paso importante y siempre tuve un interés de tratar de entender este aspecto. Las personas que son incrédulas o que tal vez no tienen mucha cercanía con el tema terrorismo y la palabra como tal, creen que es algo solamente de Medio Oriente, pero ¿dónde se origina el terrorismo y dónde actualmente está presente? Bueno, el terrorismo como sí, primero hay que decir, no hay una definición internacional del terrorismo. Diferentes organizaciones han propuesto diferentes maneras de explicarlo, pero en sí, como puedes entender, hay bastante parte política por detrás, claro. Entonces diferentes países van a querer incluir o no incluir ciertas partes en la definición y es algo de lo que los expertos hablan muchísimo, de esta necesidad de tener una definición que lo categorice, porque si no todo se describe como terrorismo. Claro. Y pues cuando todo es algo, tampoco significa nada. Y en sí mucho se habla de que la víctima no necesariamente es la persona o que desafortunadamente son las víctimas de esta violencia, sino el público. Es esta necesidad de crear un tema de miedo y que por este miedo... Implementar el miedo en la sociedad. Sí, ese es el fin también del terrorismo. El fin para que esta sociedad después vaya con sus gobiernos y demanden, ¿sabes qué? Nosotros ya no queremos hacer esto, entonces demos estas concesiones a estos grupos para parar la violencia. Danielle, ¿tú consideras que Hamas, Hezbollah, la Yihad Islámica Palestina y demás son grupos de resistencia o grupos terroristas? En sí, bueno, si hablamos, por ejemplo, de un grupo como Hezbollah, tiene diferentes partes. Ahí tiene la parte política, tiene la parte de movimiento social, pero sí tiene una parte en donde, si usamos esta definición del uso de violencia para obtener un objetivo político, pues sí son categorizadas como grupos terroristas. Si dibujamos imaginariamente un mapa de Latinoamérica, ¿qué países tú me dirías que Hamas o Hezbollah, más bien dicho, respaldado por Irán, tiene presencia en América Latina? ¿Cuáles son esos países? Bueno, pues hay una red extensa en mucho de Latinoamérica, al igual que en México, en Canadá también ha habido presencia, han habido reportes también de la entrada de operativos de Hezbollah por México hacia Estados Unidos. Pero cuando hablamos de terrorismo en América Latina, mucho de lo que hablamos, los principales objetivos de estos grupos van a ser alrededor de la recaudación de fondos. Si lo situamos ahorita en el contexto de la guerra del 7 de octubre, obviamente que Hezbollah, después de la guerra con Israel,
ha perdido muchas de sus capacidades, tanto en financiamiento como en combatientes, como en su liderazgo, porque Israel logró eliminar a bastantes de sus líderes. En oro se decía que, o sea, la inteligencia israelí había dicho bastante que debajo de los túneles en el sur del Líbano se encontraba dinero y oro, que ahorita que se eliminaron bastantes de esos túneles también se cree que se destruyó bastante de eso. Oro. Oh, wow. En sus sistemas de comunicación, todo esto han sido degradados de manera importante. Y cuando se necesita dinero, no hay manera más rápida de obtener mucho dinero y rápido que por estos negocios ilícitos. Que ir a América Latina. Exactamente, que en América Latina hay un ambiente bastante permisivo y existen ya estas organizaciones. Entonces, si bien un cártel o otro grupo que existe en América Latina no tienen los mismos objetivos políticos, pero si todos estamos creando estas redes ilícitas, tú te enfocas en esto, yo en otro, pero somos amigos y vamos a poder lograr trabajar juntos en obtener O sea, ¿podrías decir que América Latina es el terreno perfecto por la inestabilidad, la corrupción y el poco control que existe para que estos grupos terroristas puedan financiarse? Exactamente. Pero ¿y eso qué tan lejos está de la realidad de que ocurra un ataque terrorista en América Latina, como sucedió en la AMIA, en Argentina, luego también en Panamá con el estallido del avión de alas chiricanas, que es como los eventos más grandes que hemos palpado en los últimos 10 o 15 años? Pero de estar a eso, a atentar en Colombia, en Venezuela, en Ecuador, en Bolivia, ¿qué tan grande es esa diferencia? Mira, existe la posibilidad, también hablando otra vez en el marco de Octubre 7, de la situación del grupo a nivel local en el Medio Oriente, existen preocupaciones. Gente en el gobierno americano han expresado su preocupación que si el grupo de Hezbollah quiere continuar atentando en contra de sitios judíos o objetivos relacionados con el gobierno americano o con Israel, buscan estos lugares para hacerlo. Y es mucho lo que hemos visto en América Latina. Muchos de los eventos de los que has discutido ahorita fueron en contra de estos tipos de objetivos, tanto americanos, judíos, israelíes. Entonces, en América Latina se conoce que muchos de los individuos de Hezbollah que se encuentran en América Latina, que sí fungen en estas áreas de recaudado y lavado de dinero y de financiamiento, también tienen un rol operativo. Okay. Sí han existido. De hecho, en noviembre del 2023, o sea, justo meses después del ataque del 7 de octubre, se descubrió un plan para atacar objetivos judíos en Brasil. Fue de fortuna que lo encontraron y lo descubrieron antes de que algo ocurriera, pero sí han habido varios casos en donde sí se han encontrado estos grupos e individuos que están desarrollando planes o buscando objetivos. Se conoce uno que estuvo buscando los planes de seguridad del Canal de Panamá, otro tipo de objetivos para potencialmente llevar a cabo un ataque. ¿Qué tan ligado o entrelazado o qué tan amigos es el terrorismo y el narcotráfico en América Latina? Básicamente están sumamente correlacionados. Hay esquemas sumamente complicados que se han desarrollado para continuar el lavado de dinero. Hay un caso muy famoso que es el caso de Ayman Juma. A un punto se considera que lavaban $200 millones al mes en los esquemas que creaban. Y era un esquema sumamente complicado en donde involucraba obviamente el dinero del narcotráfico, la venta de vehículos usados que iban al oeste de África y se vendían ahí. Se juntaba todo el dinero y involucraba el Banco Libanés Canadiense, que hoy en día ya no existe a causa de esto. Entonces era un esquema transnacional en el que se ligaban diferentes aspectos desde el narcotráfico con otros elementos para continuar financiando.
También se conoce que hay casos en donde Hezbollah ayuda en el movimiento de las drogas y toma un porcentaje del dinero obtenido por los cárteles para ayudar en este movimiento. Pero sí, básicamente está bastante interrelacionado y el uno usa al otro. Una de las rutas más comunes o también más graves podría ser la ruta de narcotráfico que hay entre México y Estados Unidos. ¿Qué vínculo puede tener ahí el terrorismo o grupos como Hezbollah? ¿Qué conoces sobre eso? Pues en cuestiones de inteligencia abierta, o sea, cosas que se conocen open source, básicamente, es limitado lo que se ha hablado, pero sí se conocen de casos en donde ha habido este apoyo entre los cárteles mexicanos. Hay un caso en donde Hezbollah estaba cobrando estos impuestos por el traslado a los Zetas en México. Entonces, sí existen estos vínculos. Daniel, ¿y por qué solamente Hezbollah? ¿Por qué jamás la Yihad Islámica Palestina u otros grupos terroristas, tal vez un poco menores, no han logrado tener el alcance que tiene Hezbollah? Hezbollah se conoce como uno de los grupos más poderosos en ese sentido, en la capacidad que tienen, en el vínculo con Irán y el nivel de financiamiento que tienen. Y también son una herramienta de Irán para extender su influencia y encontrar esta manera de conectarse en América Latina. No es que no existe, se ha escuchado un poco del Estado Islámico, de individuos o pequeños plots del Estado Islámico. En Trinidad y Tobago, por ejemplo, se dice que la mayor cantidad de los combatientes que fueron hacia el Estado Islámico en el apogeo eran de Trinidad y Tobago. Entonces sí existe. Ahora, lo que sí me gusta decir aquí, hacer una pausa, es que se habla mucho y hay muchas cosas que se dicen acerca de lo que pasa en América Latina. Por ejemplo, si has escuchado de la isla Margarita Por supuesto, de Venezuela. Y se han dicho desde que es un campo de entrenamiento hasta que es como un resort de vacaciones para... A eso iba, porque hay una teoría, no sé si llamarla conspirativa, pero que uno de los involucrados del ataque de la AMIA, que fue el que de alguna manera desplazó las bombas, poco tiempo después estuvo en África, pero se estableció en la isla Margarita en Venezuela y de hecho tiene un restaurante o un bar. Hay tantas cosas que se hablan y que obviamente no se ha hecho justicia. Y es ahí cuando los argentinos se sienten como indignados al saber que uno de los autores intelectuales sigue libre y vive en Venezuela, que se ha convertido un poco como en el refugio de estos grupos terroristas. Pero ¿qué tan cierto es eso? Es a lo que iba un poco, que en cuestión del uso de negocios, tanto como fronts para otro tipo de actividades, es documentado y es bastante cierto. Probado. Pero hay otras teorías ahí que salen, pero que en sí podamos confirmar al 100%, no. Mínimo no a nivel de no inteligencia, un aparato de inteligencia. Sí se sabe que existe una presencia de estos grupos en la isla Margarita. Algunos dicen que es como un retreat de vacaciones después de sus actividades. Otros dicen que sí hay como un poco más de actividades operativas que ocurren dentro de esta zona. Pero creo que es importante tener esta distinción de... También existen bastantes mitos y llamamos los mitos hasta que se puedan probar con casos verídicos que veamos. Pero he visto casos y he investigado un poco más de casos, sobre todo en Perú, que tú creerías que es un país que pues está alejado del terrorismo, que no sucede nada, pero ha habido informes de Irán en buscar expandir su influencia en una provincia que se llama Apurímac. Donde hay un individuo, Eduard Quiroga Vargas, que era un líder peruano indígena que muchas veces viajó a Irán y se formó como en radicalización y fue la cabeza de las protestas en 2019 en Perú. Pero para tener esta manera de radicalizarse y de actuar en contra del gobierno, desestabilizar y tener como una actitud de protesta. ¿Por qué crees tú que la gente busca radicalizarse en Irán? Y ahí hablemos de por qué la gente se radicaliza. Bueno, en cuestión de por qué la gente se radicaliza,
es interesante porque hay muchos académicos que han creado diferentes teorías de qué lleva a una persona a radicalizarse. Lo que es importante destacar es que no hay un perfil específico de este es el tipo de individuo que se va a radicalizar. También tenemos que hablar que estás hablando de un segmento de la población sumamente chico, entonces para llevar a cabo estudios que se puedan generalizar es muy difícil hacerlo. Pero hay diferentes teorías, una de las cuales es esta sensación de no pertenecer. Cuando tú como individuo estás dentro de una comunidad y nada más dices, no, algo no cuadra, estás teniendo o problemas en la casa o problemas en tu comunidad o sientes como esta sensación de no pertenecer. Es en situaciones como estas que un grupo de este tipo puede llegar a darte como una respuesta a esta es tu misión en la vida, esto es lo que tienes que hacer. Se han hablado también, por ejemplo, existen revistas que crean diferentes grupos terroristas para radicalizar a individuos, en donde lo crean como un videojuego, o sea, lo promueven como esta aventura muy sexy de ir y voy a hacer voy a pelear y voy a ser un combatiente y todo, cuando la realidad es muy distinta. Entonces, hay diferentes narrativas que son atractivas para ciertos tipos de personas. También se hablan de factores dentro de una sociedad que pueden propiciar a ciertos individuos a llegar a este tipo de dinámicas. Claro, por ejemplo, ¿crees que influye la pobreza, la falta de educación e incluso la desigualdad? En América Latina, como parte de, en este lugar es donde puedo implementar una ideología falsa. Sí, puede ser justo eso, iba a ciertos como factores a nivel sociedad, pero sí llega la pregunta de por qué unos sí y unos no. Exacto. Entonces, por eso es que no se puede generalizar, pero sí en niveles de pobreza o lugares así. Es más, se conoce que tanto cárteles como grupos como Hezbollah en muchos lugares también fungen la función de proporcionar servicios a la comunidad. Entonces son otras maneras de integrarse y tener este interés. Volviendo un poco a uno de los países que siento yo pionero en esto del terrorismo en América Latina es Venezuela. Y obviamente por la cooperación que Nicolás Maduro ha tenido con el régimen de Irán y prepararse como este centro logístico y operativo de Hezbollah en toda América Latina. Tenemos a ciertos personajes que ya han tenido como un historial comprobado, el caso de Tarek El Aissami, de origen libanés y sirio, que fue ministro de Petróleo hasta 2023 y pues él ya fue sancionado por el Departamento de Tesoro en Estados Unidos y él enfrenta una recompensa millonaria por dar con él. Y se dice que él es el actor clave para actuar con Irán y Hezbollah. ¿Qué pasa en Venezuela? Como dices, era el vicepresidente y estaba involucrado en todo tipo de narcotráfico. También se dice que él proporcionaba pasaportes, documentos falsos a otros individuos. Todo tipo de casos, pues es sumamente difícil. Obviamente son funcionarios del gobierno y están llevando a cabo este tipo de ideas. Digo, obviamente hay muchas dinámicas de por medio y hay diferentes... O sea, no es solo la cooperación Irán-Venezuela a nivel político, pero también regresando a este tema de la radicalización, poder blando de influencia iraní, tanto en canales de televisión, está Hispano TV, que se supone que es el canal en español más importante de Irán, en donde promueven la ideología. Están... los viajes de Conviasa, en donde se está trayendo operativos y otro tipo de objetos ilícitos y se le a cambio de petróleo, este tipo de cosas. Entonces, todas estas dinámicas generan este ambiente. En Colombia también tenemos, obviamente, un personaje que para mí es uno de los más fuertes, tú me dirás, el de Salman Rauf Salman, que fue señalado por Estados Unidos como líder external de Security Organization of Hezbollah, participación en la AMIA, frecuentes viajes a Colombia y el más conocido Alex Saab, que fue el testaferro e intermediario directo de Nicolás Maduro, que se refugió en Colombia. Él ya fue extraditado a Estados Unidos, lo detuvieron en África, pero él era la pieza clave para operativos financieros entre Irán, Hezbollah, Venezuela y Colombia.
¿Qué más hay en Colombia en cuanto a la conexión que puede existir con el narcotráfico directamente? Es básicamente lo mismo. mismo. Hablas de estos dos personajes, hay otro que es Rada también que coopera con Salman, en esto también involucrado en el AMIA. En base a todo este análisis, ¿crees que es importante la relación que pueda tener Israel con todos los países de Latinoamérica en cuanto a protección de territorio, infiltración de grupos terroristas? Porque siento que a este punto el terrorismo no es solo un asunto de Medio Oriente y Israel no se preocupa por sí mismo y por proteger sus bordes, sino también por el alcance que han tenido estos grupos terroristas en otros lugares de Latinoamérica y cómo los gobiernos deberían ver la posición de la inteligencia israelí. ¿Por qué es importante tener esos lazos? Es importante porque Israel tiene una gran historia y mucho tiempo trabajando con estos grupos. Sus niveles de inteligencia han sido bastante desarrollados. Hay libros enteros que documentan muchas de las actividades que han tenido. Algunos casos son loquísimos si hablamos de lo que han logrado hacer. Israel proporciona una gran oportunidad para poder trabajar más cerca, para poder compartir información y disminuir este riesgo que, como lo dices bien, no es un riesgo de Medio Oriente. Ha ocurrido en todo el mundo. Va a continuar por el tipo de dinámicas, porque la barrera de acceso es sumamente baja en cuestión de lo que se necesita para poder llevar a cabo este tipo de ataques en muchos casos. Entonces, al seguir viendo que estas organizaciones se van a seguir desarrollando, al ver ahorita un Hezbollah que está sumamente deteriorado en el Medio Oriente, puede verse en un caso en donde, va a buscar otros lugares en donde llevar a cabo esos objetivos que no sean dentro del Medio Oriente, justamente por lo que pasó. Claro, porque vemos que está debilitado en Medio Oriente, pero no conocemos la ciencia cierta qué tan debilitado podría estar en América Latina o qué tan fuerte ha llegado a establecerse. Y hay células de grupos que pues llevan desarrollando sus actividades por años. ¿Cómo podemos hablar de terrorismo sin caer en prejuicios raciales o religiosos? De que esto no se trata de que el Islam, ni se trata del judaísmo, ni del cristianismo, sino de que el terrorismo sigue algo mucho más a fondo de una creencia de identidad espiritual. ¿Cómo podemos hablar de eso sin caer en estos temas? Creo que es una pregunta sumamente importante, y si regresamos al principio, cuando hablamos de esta definición de terrorismo, que es motivada por un fin político. Y este fin político puede ser cualquiera. Es más, en América Latina, cuando se hablan de grupos terroristas que han existido, por ejemplo, el Sendero Luminoso, son mucho más de izquierda. David Rapoport habla de las 4 olas del terrorismo. Es uno de los textos fundamentales de cualquier estudio de terrorismo, en donde abarca diferentes tipos de organizaciones que han usado esta táctica. Entonces, poder entender esto en el contexto de que el terrorismo es una táctica utilizada por estos grupos con una simetría de poder para llevar a cabo estos objetivos políticos, cuando lo podemos enfocar en esto, podemos eliminar esta parte de tratar de caracterizar a cierto grupo como terrorista y enfocarnos en sí en el problema y cómo poder encontrar la solución. Cuando hay miedo y cuando hay esta sensación, es muy fácil crear el yo y tú y ver a la persona cerca de ti como es parte de mi clan, de mi equipo, y los otros son los malos. Es mucho más fácil ver las cosas blanco y negro que poder entender que las dinámicas son complicadas, que hay muchos niveles. El mensaje que todavía no está claro para muchas comunidades y existe una confusión rotunda, que no quiero caer en una explicación histórica muy grande, pero sí en cortas palabras, lo del 7 de octubre fue un ataque terrorista. Sí. ¿Y por qué se considera un ataque terrorista? Otra vez, fue hacia objetivos blandos, o sea, hacia gente civil. Fue una motivación política, otra vez, la creación de un Estado, como lo quieras categorizar. Mucha de la respuesta, otra vez, sí, hubo muchas víctimas,
pero fue esta respuesta y en muchos sentidos los medios y nosotros mismos en nuestros grupos de WhatsApp y compartiendo videos e imágenes de mucho de lo que ocurrió, creamos esta sensación de miedo. Y si lo ves en mucha de la respuesta internacional, una presión tremenda a los gobiernos a dar estas concesiones. Entonces sí fue un ataque terrorista. Digo, si se quiere hablar del tema, el contexto en donde esto se ha desarrollado, se puede. Esto obviamente es importante si queremos hablar de soluciones, pero sí. Por las características. Por las características que es terrorismo. Para finalizar, no te quiero dejar ir sin entender algo que siento que le cuesta mucho a la audiencia entender es ¿por qué Irán fomenta el terrorismo? ¿Cuál es su base, su creencia para confiar en el terrorismo como un mecanismo de acción? Pues otra vez, si ves en temas de balance de poder de diferentes grupos, uno le da un poco de lo que se dice en inglés como plausible deniability. Obviamente, si hablas de diferentes niveles de acción de un Estado, si un país lanza un misil o hace algo así, es acción directa, que pues eso puede ser... Poder. Es poder, pero se puede responder con un conflicto. Y un conflicto, especialmente cuando se hablan de posiblemente llegar a armas nucleares por las dinámicas de la región, que pues genera un conflicto directo entre dos países, obviamente tiene costos importantes. Pero cuando se usan este tipo de grupos, existe estabilidad de decir, no somos nosotros, es ese grupo, yo no lo controlo, es el líder de este grupo. Y lo vemos con el caso de Lamia, que hasta hoy en día, cuando se dice que es culpable, pues ellos dicen, no somos nosotros. Entonces genera estabilidad de hacerlo, pero también permite extender como la influencia de una manera que un país de manera normal no lo puede hacer, por estos grupos proxies con los que pueden operar. Entonces es una manera de mantener de crecer este eje de resistencia y de continuar sus intenciones. Creo que es un tema complejo en el que entre más entendemos todos los colores de gris que hay entre este blanco y negro, mejor estamos posicionados para en realidad encontrar soluciones y limitar el impacto de este tipo de grupos a nivel internacional. Pero al caracterizarlo como es solo un grupo o es estos son buenos, estos son malos, esta es la situación o esto no, básicamente nos limita mucho y no ayuda a llegar a una mejor situación. Y esta conversación es importante que llegue en nuestro idioma, en español, porque nadie está exento a que el terrorismo llegue a tocar nuestras puertas en cualquier lugar del planeta que estemos. Creo que no hay que creer en la historia de porque vivo en Perú, porque vivo en Colombia, en Ecuador, en Paraguay. Eso nunca va a pasar aquí, sino ahora más que nada el 7 de octubre nos ha podido demostrar que hay algo más allá de Medio Oriente, que tenemos que informarnos, pero de verdad estoy muy agradecida por haber tenido aquí. No, el gusto es mío. Muchísimas gracias.